Gusto de saludarlos, mis amigos. Aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Como siempre, toda la información regional, nacional e internacional va a estar aquí a través de Canal 10 Cenillosa Televisión. Mi nombre es Adolfo Mesa y les vamos a acompañar en este segmento de noticias, como es la costumbre de todos los días, con toda la información que tiene que ver con el ámbito de la salud. Vamos a estar en el principio con el informe que viene desde el Ministerio de Salud, desde el COVID-19. También la información que tiene que ver con el mal estado del tiempo en estos últimos días. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a la información. Aquí comenzamos esto que es Panorama de Noticias, informe COVID-19 directamente desde el Ministerio de la Nación de la República Argentina. Buenos días, compartimos el reporte número 265 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 5.782 las personas que han sido diagnosticadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina, el 89,7% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,6% de los casos confirmados se ubican en Jujuy, el 1,5% en Córdoba y el 1,2% en el Chaco. 4 son las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. Son 141.900 los casos confirmados totales en nuestro país, 13 de los cuales se ubican en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 312 personas. 50,6% son varones, el 49,4% son mujeres, tenemos 37 años de mediana de edad y tenemos 7,5% de los casos confirmados en trabajadores de la salud. 2.617 personas fallecidas por coronavirus en el país. La tasa de letalidad se mantiene en 1,8% del total de los casos confirmados. La tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 57 personas por cada millón de habitantes. 75 años la mediana de edad de las personas fallecidas. El 51,1% de los casos están producidos por transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria la seguimos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La observamos en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y Centenario, en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. Se agregan zonas de transmisión comunitaria a nivel nacional en la provincia de Río Negro, la ciudad de Bariloche, en la provincia de Mendoza, la región metropolitana y el Gran Mendoza, con la ciudad capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, y en Santa Fe, Rosario y el Gran Rosario. 24 son las provincias que han confirmado en todo el país casos de coronavirus hasta la actualidad. 902 casos confirmados en terapia intensiva, 88,8% internados en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es del 55% a nivel nacional y en el área metropolitana de Buenos Aires del 64,3%. Los recuperados, como decimos, el buen dato, son 2.284 altas en la jornada de ayer, con 62.815 personas que ya se han recuperado. Representan el 44,3% del total de los casos confirmados hasta la fecha. Los descartados, 352.916 personas. La cantidad de test PCR totales que ha realizado el país son 593.044. En el día de ayer, 14.842 testeos y la cantidad de test por millón de habitantes que alcanza nuestro país es de 13.069. El porcentaje de positividad que tenemos actualmente del total de los test realizados en lo que va de la evolución de la pandemia en el país es del 28,7%. A nivel internacional, en un contexto de pandemia, tenemos 14.765.000 casos a nivel global. La Organización Mundial de la Salud nos informa que en el día de ayer se diagnosticaron 202.276 nuevos casos. América representa el 52,9% de los casos totales, con 7.811.000 casos y 109.052 diagnosticados en la fecha de ayer.
Argentina, dentro de nuestro continente, representa el 1,7% de los casos confirmados, Brasil el 27,1% y Estados Unidos el 48,7%. La letalidad a nivel global es del 4,1%. Y a nivel americano la tasa de letalidad es del 4%. Agradecemos como siempre a los trabajadores de la salud la posibilidad de brindarnos los datos y a partir de ahí poder generar la información y la comunicación que genera confianza y seguridad. Repasando los datos, los nuevos casos en el día de ayer, 5.782, más del 90% corresponden al AMBA. Si analizamos el promedio de nuevos casos en los últimos 7 días, el número es de 4.392, los casos nuevos que se han reportado en promedio durante los últimos 7 días. En terapia son 902 las personas que están internadas en unidades de cuidados intensivos con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, su mayoría también en el área metropolitana de Buenos Aires. 55% el porcentaje de ocupación total país de las camas de terapia intensiva, casi 65% del AMBA. Como venimos también diciendo, la mayor tensión en el sistema de salud en este momento está en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con predominio y a expensas del sector privado. En relación a los recuperados, casi 45% de las personas que han tenido coronavirus han superado esa infección, más de 62.000, y la letalidad es de 1,8, continúa siendo estable, había descendido y es menor que la global en el mundo y que la global, que la regional en la región de las Américas. Ese porcentaje promedio de positividad de 28,7 en el día de ayer fue de 46,1, en la ciudad de Buenos Aires 48,9, en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana 52,7 y en el resto del país 30,4. En relación a los test por millón de habitantes ya se superaron los 13.000. Cuando hablamos de este dinamismo de la pandemia, cuando hablamos de la diferencia en relación a la situación epidemiológica en todo el país, compartimos, se agregaron áreas de transmisión comunitaria en relación a lo que es algún departamento Bariloche en Río Negro, el Gran Mendoza y el Gran Rosario. Estamos trabajando todavía muy fuerte en relación a los brotes por conglomerados en la provincia de Córdoba, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Jujuy, y seguimos trabajando con el departamento de General Roca, con la ciudad de Neuquén y su aglomerado urbano, y por supuesto con el departamento de San Fernando en la provincia de Chaco, y también en Río Grande y en Río Gallegos, en Tierra del Fuego y en Santa Cruz, como trabajamos con todas las jurisdicciones en relación a lo que significa que, como decimos siempre, están apareciendo casos, brotes por conglomerados que después, si no se controlan, pasan a transmisión comunitaria en departamentos, en provincias que o no habían tenido casos o habían tenido brotes, habían tenido transmisión comunitaria y habían logrado con muchísimo esfuerzo controlar esa situación. Esto es muy importante decir que puede seguir pasando, y es por eso que tenemos que estar muy, muy atentos en cada una de las jurisdicciones, en cada uno de los departamentos, para que todas las personas que cumplan con las condiciones de ser caso sospechoso de coronavirus sean atendidas como tal, el personal de salud utilice el equipo de protección personal y también la sociedad en todas las actividades que estén autorizadas también implementen todas las medidas de prevención. En ese sentido, es muy importante también poder trabajar en lo que significa el contacto estrecho, volver a recordar cuál es la definición de contacto estrecho, quién la constituye y quién no la constituye, y en ese sentido trabajar fuertemente para cumplir las recomendaciones. Desde 48 horas antes del inicio de síntomas se considera contacto estrecho a toda persona que ha estado por lo menos 15 minutos a menos de 2 metros sin tener las precauciones en un espacio cerrado, y a toda persona que es conviviente, que comparte baño, cocina, o a toda persona que presta cuidado a una persona que que ha tenido coronavirus, a un caso confirmado de coronavirus. Si nosotros cumplimos con esa definición de contacto estrecho de una persona que ha recibido el diagnóstico confirmatorio de SARS-CoV-2 o de COVID-19,
COVID-19, necesitamos hacer 14 días de aislamiento en forma preventiva. Digamos, el motivo de esa recomendación es que si nosotros estamos en aislamiento, no tenemos contacto con otras personas y desarrollamos síntomas, vamos a estar interrumpiendo la cadena de transmisión. En ese contexto es muy importante decir que aunque en alguna circunstancia, por algún motivo, nos hagan un hisopado y ese hisopado sea negativo, no implica que podemos retomar nuestras actividades, porque el periodo máximo de incubación de esta enfermedad es de 14 días. Si bien entre el quinto y el séptimo día está la mediana, es posible que pueda presentarse síntomas hasta el día 14. Por lo tanto, la recomendación, salvo alguna indicación especial de la autoridad sanitaria, es el aislamiento por 14 días, aunque tengamos el hisopado negativo, y por supuesto evitar el contacto con otras personas en ese sentido. Si no cumplimos con estas condiciones, no somos contacto estrecho, aunque hayamos estado cerca, hayamos pasado por al lado, hayamos estado menos de 15 minutos con alguna persona que fue confirmada por coronavirus. Si algún vecino en otro piso de un edificio tiene coronavirus, no somos contactos estrechos, y si somos contacto de un contacto estrecho, tampoco tenemos que hacer nada, salvo que esa persona empiece con síntomas y sea confirmado. Es muy importante tener en cuenta todas estas cosas porque son situaciones muy cotidianas y siempre es importante recordarlo. Y también es importante recordar que no tenemos que subestimar los síntomas, que tenemos que tener contacto inmediato con el sistema de salud si tenemos fiebre, si tenemos dolor de garganta o tos, aunque sea leve. La mayor circulación de los virus respiratorios que tenemos en este momento, el 97%, es el SARS-CoV-2, evitar el contacto con otras personas si tenemos síntomas, trabajar fuertemente en este concepto de la solidaridad intergeneracional. 30 por 36 es la mediana de edad de los casos, más de 70 es la mediana de edad de quienes fallecen. Tengamos muchísimo cuidado con las personas que tienen condiciones de riesgo, tengamos muchísima prevención para no transmitirles la infección y que podamos minimizar la posibilidad que tengan complicaciones y fallecer. Y las recomendaciones que seguimos recordando, que son las más sencillas y las que tienen mayor impacto: lavarnos las manos, airear los ambientes, limpiar las superficies, toser, estornudar cubriéndonos la boca con el pie del codo, usar el tapaboca que nos cubra la nariz, la boca y el mentón, y en todo momento sostener la distancia de 2 metros es lo que va a hacer que si pasa alguna de todas las otras cosas que no se pudieron cumplir, minimicemos la posibilidad de transmisión. En este reporte, en el día de hoy, vamos a compartir desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones el trabajo que se viene realizando en relación al cuidado de la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras de salud. Buenos días. Hoy queremos resaltar nuevamente la necesidad del cuidado de la salud mental como un aspecto fundamental de la respuesta sanitaria frente a esta pandemia. En ese sentido, tal como ya hemos puesto en conocimiento de nuestra población, desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, se ha implementado desde el comienzo de la pandemia un plan de acciones dirigidas al cuidado de la salud mental de la población general y particularmente de los equipos de intervención. Sabemos que quienes integran los equipos que están en la primera línea de respuesta frente a esta emergencia sostienen una enorme responsabilidad, muy especialmente los trabajadores y trabajadoras de salud. Han dedicado muchos años para formarse y estar preparados para ayudar a las personas en situaciones críticas, pero hoy la tarea es especialmente intensa. Es por eso que es imprescindible desde el Estado contar con estrategias claras, sabiendo que es un momento clave para la prevención. La Organización Mundial de la Salud y los comités de expertos internacionales también resaltan esto. Dentro de las acciones que llevamos a cabo desde el Ministerio de Salud de la Nación, hoy queremos destacar aquellas dirigidas al cuidado de la salud mental de los equipos de salud. Forman parte estas acciones del Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Desde fines de marzo hemos comenzado con capacitaciones continuas en servicio para el cuidado y autocuidado de la salud mental de trabajadores y trabajadoras de la salud. A su vez, hemos capacitado a los equipos de salud mental con los últimos lineamientos internacionales y recomendaciones internacionales
para el cuidado de los equipos de salud. También hemos desarrollado un aula virtual dentro de la página del Ministerio para la actualización permanente de los equipos de salud y de los equipos de salud mental. Pero prevenir también significa dar respuesta profesional en el momento agudo, sin demoras en el momento en que se necesita. Por eso se implementaron 3 acciones simultáneas. En primer lugar, la atención de la urgencia de salud mental para quienes trabajan en las terapias intensivas. La atención y orientación para aquellos trabajadores que sientan la necesidad de una consulta especializada. Y en tercer lugar, el acompañamiento profesional para aquellos equipos que han sufrido una pérdida o una situación crítica. Cuidarnos es cuidarlos a ellos, a los trabajadores y trabajadoras de salud. Por eso, hoy más que nunca, tan oportuna esa frase que dice, cuidar a quienes nos cuidan. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde el Estado Nacional, con las 24 jurisdicciones, con cada uno de los municipios, con el rol inmenso del equipo de salud y el de la sociedad, vamos a seguir trabajando para dar respuesta a esta situación. Muchas gracias. Bien, continuamos con la información aquí a través de Panorama de Noticias y vamos a estar compartiendo ahora un informe que tiene que ver con el país boliviano, con Bolivia, porque hay una controversia por supuesto tratamiento. El Ministerio de Salud boliviano advierte a la población del riesgo de usar dióxido de cloro para combatir el coronavirus. Las autoridades no lo aprueban porque puede generar insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, hipertensión y cuadros digestivos. Pero el Senado aprobó una ley que permite la producción y venta legal. Bueno, estamos hablando de gente que está totalmente loca, pero mal en Bolivia. El ministro de Salud de Bolivia no tiene idea de qué se trata, porque no es ni médico ni tiene nada que ver, no hay un comité de emergencia puesto para tratar este tema del COVID-19, y el Senado aprueba algo que es ilegal, algo que recomiendan que no se use, algo a contramarcha de cómo en algunos países gente que no sabe lo que hace está a cargo de cuidar por la salud en este caso de los bolivianos. Vamos a ver este informe que es bastante indignante por lo que está pasando en Bolivia. Una fila frente a una farmacia en Cochabamba. La búsqueda de una cura milagrosa contra el coronavirus está llevando a muchos bolivianos a promocionar el uso de este peligroso químico, el dióxido de cloro. Algunos acusan falta de información. Como siempre dicen las autoridades que ustedes deben consultar con su médico. ¿Qué médico? Nosotros nunca tenemos médico. La gente pobre no tenemos médico. El pasado 14 de julio, el Senado aprobó una ley que permite la producción y el uso de dióxido de cloro. Sin embargo, el Ministerio de Salud del país rechaza firmemente el uso de la sustancia. Es un producto que no ha sido aprobado por el Ministerio, ha sacado ya un instructivo, una resolución de que no aprueba esta sustancia, que no es apto para el consumo humano y que puede traer consecuencias graves para el ser humano, para todo el organismo. También la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre reportes que evidencian los graves efectos adversos del consumo de dióxido de cloro. Reportes que incluyen la insuficiencia respiratoria, alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia hepática, hipotensión y cuadros digestivos. El Ministerio de Salud de Bolivia anunció a comienzos de semana que enjuiciará a los promotores por atentar a la salud pública de la población. Aumenta la disputa con autoridades y médicos locales que sí promueven su uso, como por ejemplo el municipio de Oruro, al sureste de La Paz, que firmó un convenio con una universidad técnica para iniciar la distribución del compuesto. El proyecto aún tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputados y sobrevivir el veto del Ejecutivo antes de convertirse en ley. En tanto, las autoridades advierten de una escalada muy rápida de la pandemia en La Paz y Cochabamba. Continúan los reclamos por falta de atención en hospitales que tienen saturados sus servicios de emergencia. Ante la desesperación para tratar a familiares contagiados, son cada vez más los que optan por este tratamiento, a pesar de las advertencias sanitarias. Bueno, continuamos con la información internacional ahora. Y vamos a hablar un poquito
de uno de los países que tiene más contagios de COVID en el mundo por ahora. Uno de los países que tiene más contagios de COVID en el mundo por ahora, que está llegando a ser uno de los países con más contagios, como es Brasil. Y Brasil por estos días va a estar entre la vacuna experimental y la cloroquina. El segundo país con más contagios de coronavirus en el mundo va a comenzar a probar la vacuna de un laboratorio chino. Ya han llegado las vacunas de ese país, vamos a recordarlo. Mientras que el presidente Jair Bolsonaro continúa restando la importancia a la enfermedad y alienta el consumo del controvertido medicamento conocido como la cloroquina. El impresentable presidente de Brasil que sigue tratando de adivinar con qué se puede curar, algo que tiene él también y que tendría que tener mucho cuidado. Vamos a ver este informe que viene desde Brasil. La OMS afirma que la curva de contagios en Brasil comienza a aplanarse, pero la regularidad alcanzada implica cifras elevadísimas. Brasil supera ya las 80.000 muertes por coronavirus al ritmo de 1.000 nuevos decesos diarios. Las fosas del cementerio de Vila Formosa en Sao Paulo dan fe de una situación descontrolada. Según expertos, las pruebas realizadas no son suficientes. Los números reales son probablemente mucho más altos que los oficiales. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, desde su aislamiento en la residencia de Brasilia por estar contagiado de COVID-19, confirmó que 2 ministros más de su gabinete resultaron infectados. Bolsonaro insiste en que la cloroquina es eficaz en el tratamiento. Esto es puesto en duda por la mayoría de científicos, algo a lo que los miembros del gabinete hacen oídos sordos. Los ministros de Ciudadanía y Educación dieron hoy positivo y ya están tomando cloroquina. Entre tanto, el gobierno del estado de Sao Paulo anunció que la vacuna experimental desarrollada por el laboratorio chino Sinovac llegó a Brasil y que las pruebas con voluntarios comienzan este martes. El gobernador de Sao Paulo, João Doria, enfrentado hoy en día a Jair Bolsonaro, es optimista. Si tenemos éxito, la vacuna contra el COVID-19 se producirá aquí, en Brasil, en el Instituto Butantan, a principios del próximo año, con más de 120 millones de dosis de Coronavac. Naturalmente, la vacuna será distribuida entre todos los brasileños, no solo a los que viven en la ciudad de Sao Paulo. No apenas aqueles que son de São Paulo. 12 centros de investigación en 6 estados brasileños realizarán 9.000 pruebas con voluntarios durante 90 días. En caso de resultados satisfactorios, la producción de la vacuna recién comenzaría a inicios o mediados del año próximo. Bien, vamos a continuar con la información. Vamos a tener ahora una comunicación, una nota que hemos hecho con Paulo Rinaudo, por el caso de lo que tiene que ver con los contagios, el brote de contagios que ha habido en estas últimas horas en Cutralcó. Compartimos la información. La verdad que, bueno, a ver, sin duda que es una situación que en primera instancia nos pone en alerta, una situación que estamos en alerta, la verdad que desde hace un tiempo a esta parte. Uno entiende que lo analizamos junto con la dirección del hospital, con los intendentes de Cutralcó y Plaza Huíncul, en los comités de emergencias acá locales. Entendemos, digamos, que si bien se han tomado muchas medidas de control, de alguna forma el tamaño de nuestras ciudades y los hábitos de ir y volver a Neuquén casi diariamente de gran parte de la población nos iba a poner en un riesgo por la situación epidemiológica de Neuquén capital, digamos, con transmisión comunitaria. Si bien estamos preocupados y ocupados por el tema, digamos, porque estamos con muchas acciones con respecto a esto, de alguna forma todavía siguen siendo, si bien el número de casos va en aumento, siguen siendo todavía relacionados con situaciones familiares de pacientes positivos. A nosotros nos golpeó de frente la situación de ADOS porque a partir de 3 pacientes en distintos momentos
que estuvieron internados en Ados y después volvieron a la localidad, algunos al hospital y otros al sanatorio Plaza de Wincul. A partir de ahí se fueron desencadenando con contactos estrechos de estos casos, más otros contactos de estos mismos casos, y bueno, y esta situación en general cuando está en este nivel, bueno, los casos tienden a ir en aumento. Claro. Estamos muy atentos a esta situación, a decir, a no tener casos que no estén relacionados con nada, porque o con otro caso, porque eso ya nos haría estar pensando en otra realidad epidemiológica, digamos. Vamos a continuar con Panorama de Noticias. Nos vamos ahora a la vecina ciudad de Plotier, donde también está pasando un mal momento con el tema de las inundaciones. Vamos a hablar con Pablo Ruiz, que es el subsecretario de Integración Urbana, que habla un poco de los operativos y de cómo está pasando Plotier en estas últimas horas con las grandes lluvias y con las copiosas lluvias que están en la región. Compartimos la información. Tenemos bastantes calles anegadas. Lamentablemente esto pasa por una cuestión de que la lluvia no nos ha dado tregua y también teniendo en cuenta que los desagües nuestros desembocan todo en el arroyo Durán y como ya todos saben, el arroyo viene en su máximo nivel, nuestros desagües no pueden descargar en el arroyo y bueno, se nos complica un poco la situación a nosotros a la hora de poder dar solución al vecino, ¿no? En este momento estamos trabajando en el barrio Unión, que es uno de los barrios más complicados. Acá, igual de todas maneras, que falta una obra que ya la están diagramando para hacerla, pero bueno, lamentablemente la lluvia nos viene adelantando bastante la problemática, así que en estos momentos estamos tratando de darle solución al vecino, estamos haciendo unas aberturas hacia el canal que en este momento no lleva agua para poder desembocar. Asistencias nosotros en el día de ayer, que fue el día de más asistencia que tuvimos, cerca de 30 personas con leña y sí por ahí el nylon, que es lo que más pide la gente cuando empieza a llover, cerca de unas 35 personas más o menos asistimos con nylon. Están repartiendo leña, por ahí tenemos complicaciones a la hora de llegar en los barrios más que están más sobre el pie de barra, porque bueno, tenemos la complicación del terreno, que es prácticamente greda, y con este tema de la lluvia nos ha complicado bastante a la hora de llegar, ¿no? Más allá de que contamos con un vehículo doble tracción, se pone bastante complicado para llegar al domicilio de las personas, ¿no? Evacuados por suerte no tuvimos, sí tuvimos llamados de vecinos por ahí que tenían aguas en sus patios, así que por eso está toda la gente de servicios públicos, defensa civil y equipamiento urbano que está trabajando denodadamente desde el día de ayer. Tenemos una gran cantidad de camiones chupa trabajando en los distintos sectores, las máquinas también, estamos, como ya te decía, estamos abriendo paso en los canales que ahora no tienen agua para poder desagotar las calles, así que bueno, gracias a Dios, evacuados no tuvimos ni en el día de ayer, ni hoy tampoco. Esperemos que la lluvia nos dé un poco de tregua para poder trabajar con las máquinas. Las máquinas no las podemos meter en cualquier terreno porque se nos pueden quedar atascadas, tenemos bastantes lugares que son de greda, pero bueno, estamos haciendo un trabajo importante tratando de llevarle solución al vecino. Nos vamos al ámbito nacional ahora y tiene que ver con las actividades que hizo el presidente Alberto Fernández hace algunas horas. Tuvo una reunión de camaradería con las Fuerzas Armadas. Compartimos la nota. En 1813 por la Asamblea Constituyente como reconocimiento de la victoria en Salta en febrero de ese año. Desde el año 1970, el sable corvo del general Manuel Belgrano es utilizado como insignia de mando de los brigadieres de la Fuerza Aérea Argentina. Escuchamos a continuación las palabras del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos un encuentro, el anual encuentro de camaradería de las Fuerzas Armadas, protagonizándolo de un modo distinto.
Le decía recién al ministro, a mi amigo de años, Agustín El Chivo Rossi, como le decimos nosotros, mi querido Agustín, que nunca había estado de día en el edificio porque siempre venía en las noches para este encuentro de camaradería. Pero estamos viviendo un modo muy especial, el mundo está viviendo un momento único, que tiene que ver con esta pandemia que nos está complicando en mucho la vida a todos nosotros. Y debemos ir adecuándonos también a las condiciones que nos impone el virus, que lejos está de ser derrotado, que todavía circula entre nosotros y todavía contagia y todavía, lamentablemente, se lleva la vida de muchos argentinos. Y en medio de tanto problema y de tanto malestar y de tanto dolor, ¿por qué no decirlo? Está muy bien que tengamos este encuentro de camaradería para reflexionar juntos sobre nuestras Fuerzas Armadas. Uno no puede empezar ningún encuentro con los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas sin rendir el homenaje que merecen los caídos en Malvinas. Todos ellos fueron héroes que lucharon por preservar la integridad territorial de la Argentina. Y tampoco podemos olvidar a los tripulantes, a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, también lamentablemente perdidos, pero nunca olvidados. Son dos testimonios del presente, de nuestro presente más cercano, de lo que los hombres de las Fuerzas Armadas, los soldados argentinos hicieron por preservar la soberanía y la integridad del país. Y me emociona mucho haber recibido una réplica de manos del ministro del sable que usó el general Belgrano. Belgrano, este es el año belgraniano, ¿no? Se cumplen 200 años de su nacimiento y 150 de su muerte, si no me equivoco. Y la verdad es que Belgrano fue un hombre único, porque es un hombre que no se preparó para la guerra, objetivamente. Estudió en las mejores universidades de Europa en aquel entonces, volvió a la Argentina, hijo de españoles, volvió a la Argentina, que en ese momento no era tal, y dedicó su vida a independizarse y a hacer de esta patria un suelo libre, con hombres libres, dejar de ser colonia. Bien, continuamos con la información. Esta es una noticia que hay que desmenuzarla bien y hay que saber leerla bien, porque tiene que ver con lo que el gobernador Kicillof ha ofrecido en las últimas horas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ofrece 500 pesos diarios a quienes se aíslen en centros extrahospitalarios. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que otorgará un subsidio de 500 pesos por día a los infectados leves de coronavirus que se aíslen en los centros extrahospitalarios montados en la provincia de Buenos Aires como medida para evitar los contagios. Bueno, ¿cuál es la lectura que podemos hacer de esto? Es que los hospitales públicos y privados ya están, y de hecho los números lo van indicando así, en un tope muy alto de ocupación. Y esto es muy complicado, muy grave, porque eso quiere decir que no hay lugares y si llega este pico se sigue subiendo, como se viene haciendo. Ayer hubo un récord de contagio en el AMBA y también en la provincia. Si esto sigue de esta manera, la cosa va a estar muy complicada en los próximos días, en las próximas horas. Vamos a compartir la nota y vamos a ver la explicación que daba el gobernador Axel Kicillof con respecto a este tema. Hoy el gobierno provincial firmó un decreto que va a contribuir, entendemos nosotros, a acompañar esa decisión. La gente muchas veces necesitaría irse de su casa, sanitariamente es aconsejable, pero sin embargo por un motivo u otro no lo hace. Entonces he firmado un programa que se llama Acompañar, que es un programa de albergues para la atención y recuperación de pacientes COVID leves. Acompañar lo llamamos, porque es eso lo que estamos haciendo.
No es aislar, no es extraer, no es confinar, es acompañar con condiciones excelentes, como las que tenemos acá, aquel que tal vez no pueda hacer ese proceso de aislamiento en su casa. Necesitamos acompañarlo. Este programa lo que contempla es un fondo especial a través del cual le vamos a dar un subsidio por desarraigo y solidaridad, porque son las dos cosas, es que se va y pierde algo, pero también aporta algo porque está poniendo y está tomando una decisión solidaria. Entonces, es un subsidio por desarraigo y solidaridad para los pacientes. Sabemos que se tienen que aislar 10 días. Lo que reconoce este fondo es que aquel que se aísla pierde algo, sacrifica algo, y entonces la provincia le da un subsidio que le permite compensarlo. La provincia le va a dar 500 pesos por día de permanencia en alguno de estos albergues a aquel que tome la decisión de hacerlo. Si está 10 días, al cabo de esos 10 días va a recibir una compensación, un subsidio para fomentar, para incentivar y para también compensar la decisión que toma de acompañar una política sanitaria. La idea es complementar todas las medidas, aquel sistema de atención que consta con una cama de terapia intensiva y un respirador para quien lo necesita, aquellas camas que son de terapia intermedia o camas para pacientes de menor gravedad en nuestros hospitales, en nuestros centros en toda la provincia sanitarios, y le agregamos estas camas, estos lugares para que los que tengan la enfermedad en un estado leve simplemente puedan pasarla, como decíamos, con todas las instalaciones, pasarla lo mejor posible y sentirse acompañados por la provincia de Buenos Aires, por el gobierno nacional, por los gobiernos municipales. Es fundamental, es una medida hoy sanitaria fundamental y el gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a escatimar recursos de inversión para que se contagie la menor cantidad de gente posible. Vamos a la provincia de Río Negro ahora y vamos a compartir esta información que tiene que ver con los créditos de asistencia financiera por COVID-19 para Cordero, Catriel y 5 Saltos. Esta es la nota que viene desde Río Negro. Se trata de convenios que permiten la coparticipación de un crédito muy conveniente que nos otorga la Nación. Es la provincia de Río Negro, por una decisión política, otorgará parte de ese crédito a los municipios, el 10% se coparticipará, y creo que es absolutamente necesario porque así permitimos que los municipios sigan colaborando en esta situación particular que nos toca atravesar, ya sea desde lo sanitario, ¿no es cierto?, pero también desde lo económico, porque vemos cómo la economía para los municipios y para los habitantes de cada región se ve muy afectada. Venimos dialogando con los municipios, con los intendentes y las intendentas de los proyectos que estamos continuando en cada una de las regiones. La obra pública no se ha detenido en la provincia de Río Negro y esto es muy valorado. También tenemos un acompañamiento desde la perspectiva de desarrollo humano esto es fundamental en tiempos tan delicados para tantas familias, entre otros aspectos que fuimos conversando. En líneas generales vemos que se está afrontando bien este proceso tan crítico y estamos con mucha sensibilidad para poder reconocer allí donde tenemos que estar como Estado, ¿no? Con distintos ministerios en este momento, finalizando ya una planificación desde el Ministerio de Producción y Agroindustria con el ministro Carlos Banacloy, el cual será presentado a distintos ministerios nacionales en búsqueda de financiamiento. Lo cierto es que no hemos detenido la planificación, hemos readecuado sí a los tiempos que nos tocan vivir y la intención es poder darle crecimiento a las distintas actividades productivas de la provincia. Estamos con mucha modestia en la planificación. Tenemos que ser cautos, tenemos que ir día a día observando cómo la pandemia se va comportando y cómo podemos hacerle frente y bueno, y esperamos poder retomar la planificación que teníamos al asumir con todos los sueños y con la vocación de seguir creciendo.
Bien, vamos a continuar con la información aquí a través de Panorama de Noticias. Y Río Negro va a implementar los primeros protocolos de apertura en el ámbito cultural. Vamos a ver de qué se trata. Después de trabajar mucho con todos los diferentes sectores que componen el campo cultural, con la intervención, te diría que de muchísimos colectivos culturales de la provincia, con la posibilidad también de intercambio con otras provincias que ya están también flexibilizando las actividades, hemos podido construir nuestros propios protocolos, enviarlos al Ministerio de Salud de la provincia para su aprobación. Y bueno, en esta semana los estamos presentando, ya los hemos recibido, así que tenemos la posibilidad de que museos, bibliotecas, todo lo que tiene que ver con la actividad musical en sus diferentes ramas y todo lo que tiene que ver con la actividad audiovisual, tengan ya sus protocolos para empezar a trabajar. Bueno, va a cambiar todo, ¿no? Esto en cuanto a cómo va a circular la gente, ¿cómo serían estos protocolos? Sí, hay obviamente limitaciones, todos sabemos cuáles son las medidas sanitarias que tenemos que seguir respetando, el distanciamiento social, la utilización del tapaboca, bueno, todo lo que tiene que ser necesario para cuidarnos y cuidar al otro, eso obviamente que va a seguir vigente y cada uno de los protocolos tiene su propia dinámica, pero también tiene cosas que son, como te decía, normas que vamos a tener que seguir cumpliendo todos. Es un alivio para muchos artistas aquí en la provincia. Claro, sí, por eso te decía que hemos trabajado con todos los sectores y son ellos los que han colaborado y han dado desde su óptica y desde su experiencia los lineamientos principales de cada uno de estos protocolos. En el caso de los artistas musicales van a poder estar realizando todo el tipo de transmisiones en streaming, todo lo que tiene que ver con los conciertos online, todo lo que tiene que ver con los ensayos grupales, pero de poca gente, siempre hasta 10 personas como máximo, la posibilidad de empezar a trabajar, a dar clases para pequeños grupos también, y lo mismo con la actividad audiovisual, que va a tener la posibilidad de empezar a realizar pequeñas producciones en todo el territorio provincial. Bueno, una vez aprobados los protocolos, ¿cuándo creen que será una fecha estimativa para que se reabran estas actividades? Nosotros ya los protocolos están aprobados por el Ministerio de Salud, ya pueden empezar a trabajar. Justamente en el día de hoy se realizan las capacitaciones para los empleados de bibliotecas, mañana para los empleados de los museos, así que yo calculo que estas instituciones, que son de las primeras instituciones culturales que empiezan a funcionar, ya a partir de este fin de semana van a empezar a moverse. Bien, vamos a continuar con la información y vamos a tener fragmentos de un reportaje que ha dado el presidente Alberto Fernández en las últimas horas y que habla un poco de todo lo que tiene que ver con la renegociación de la deuda externa de la República Argentina. Dijo, no nos movemos un peso más por la deuda. El presidente dirá que no acepta los términos económicos y financieros presentados por los acreedores y extranjeros que desde su punto de vista perjudicarían a la Argentina y generarían más pobreza. Compartimos la nota con el presidente Alberto Fernández. Yo siempre digo que por algún designio divino cada vez que me toca llegar al gobierno la Argentina está en default. Y la verdad de estar en default no es algo grato para un país. Y es complejo, la verdad es complejo. Nosotros nos dimos un plan serio, no para salir del default, sino para que la Argentina pueda reordenar su deuda de manera tal que esa deuda se haga pagable en los términos de crecimiento de la Argentina y sin que eso signifique nuevas postergaciones para sectores ya muy lastimados. Porque cuando uno le dice, no, vos podés ahorrar, ahorrando fiscalmente, lo que le están diciendo es, paga menos jubilaciones. Y eso es castigar a los jubilados. O cuando a uno le dicen, bajar el gasto, entre comillas, de obra pública, lo que están diciendo es dejar de invertir en infraestructura y eso es lastimar a gente que queda sin un camino, sin una casa, sin la iluminación en su barrio. Bueno, nosotros eso no lo vamos a hacer. Entonces nos propusimos hacerlo con otra seriedad.
Entonces, lo primero que hicimos fue decirle al Fondo Monetario que venga, mire la economía argentina y diga, teniendo en cuenta cómo es la economía argentina, ¿qué sería lo razonable para que el Estado cumpla sus obligaciones con el exterior? Eso es lo que nosotros llamamos la sustentabilidad de la deuda. Es decir, cuánto Argentina puede pagar para que su economía se siga desarrollando y no se postergue. El Fondo Monetario hizo un primer informe y nos acompañó muy fuertemente. Nosotros, a partir de ese informe, nosotros hicimos una oferta a los bonistas. Los bonistas la consideraron insuficiente. Se inició otro proceso de diálogo con los bonistas. Y eso determinó una segunda oferta, que también fue conversada con el Fondo Monetario, y esa es la segunda oferta que está hoy en día en debate. Correcto. Una mejora importante. Y es una mejora que se acerca mucho más a lo que ellos, al final de una serie de bajas, pidieron. O sea, ellos empezaron pidiendo el 92% y quedaron en alrededor de 60% y después bajaron al 56 más o menos, que es lo que pide este grupo del que estamos hablando. Y nosotros nos acercamos todo lo que pudimos. Lo que nosotros hemos ofertado hoy es la última oferta. Es 53,5. Es la última oferta. No existe ninguna posibilidad de que nosotros ofertemos más, porque es poner en riesgo la sustentabilidad de la deuda. Y la verdad, yo no quiero que Alberto Fernández arregle su problema para gobernar, porque eso lo hubiera arreglado el primer día. Porque la oferta de todos ellos es, vos no pagás nada durante 4 años y al 4º año empezás a pagar lo que la Argentina no iba a poder pagar. Y yo la verdad no tengo ningún interés en dejarle el problema a otro. Lo que intento es que la Argentina resuelva su problema. Hemos actuado de buena fe, hemos seguido los criterios financieros internacionales, no solamente con las cláusulas que hemos impuesto en nuestras condiciones, sino también porque hemos hecho una propuesta auditado por el auditor internacional, que es el Fondo Monetario. Los hemos escuchado y nos hemos extendido hasta este límite. Esta es la última oferta que hace la Argentina, no va a haber otra. No va a haber otra. Todo lo demás que uno ve es una posición operaciones, es una operación de desgaste sobre el ministro de Economía, es tratar de saltarlo al ministro de Economía para hablar conmigo, pensando que conmigo van a encontrar una mejor respuesta. Y yo me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema federal, de todo el sistema de la justicia federal. Un reordenamiento que va mucho más allá de lo que muchos piensan, que es como Dropy. No, es un sistema de toda la justicia federal. Es tan ambicioso como necesario. Porque el funcionamiento de la justicia federal, evidentemente, se ha exhibido ante nosotros como un funcionamiento defectuoso. La reforma tiene, en principio, una ley que reordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera. Con más tribunales, con más fiscalías, con más defensorías, con más tribunales orales, que funcione de otra manera. Pero es una ley muy ambiciosa, que es volver a reconstruir el Fuero Federal. Y además, avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la ciudad. Fuera de esto, hay una serie de problemas que expresa la justicia en su funcionamiento, que yo creo que debemos abordar y que exceden a la justicia federal. Ejemplo, la Corte Suprema está funcionando como debe funcionar o debería funcionar mejor. Para funcionar mejor, ¿hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? Si se amplía el número de jueces, ¿hay que dividirlos en salas o no hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo la Corte Suprema tiene que intervenir? ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo funciona el Ministerio Público? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? ¿Hay que hacer algún cambio? ¿Vamos a poner el juicio por jurados de una vez por todas a la Argentina? Bueno, todo eso va a ser objeto de análisis en un consejo que me asesore durante 60 días. ¿Y quiénes van a integrar el consejo? Eso, no seas ansiosa, ya lo sabrás. Pero lo que digo es que intento hacerlo con mucha pluralidad, con mucha seriedad académica,
Y mi mayor preocupación es que nadie diga que hicimos este trabajo, pues ya veo venir, como fue Vicentín. No, hacen esto para garantizar la impunidad de fulano, de mengano, de perengano. Ningún juez pierde su causa, todos los jueces que están actuando siguen actuando, no hay cambio de juez. Bien, continuamos, vamos a compartir un trabajo que tiene que ver, una producción audiovisual de una persona que es de acá de Senillosa y que obviamente lo compartimos con todos ustedes. Tiene que ver con Senillosa en cuarentena, es un trabajo que él ha hecho y que bueno, hemos pedido la autorización para poder pasarlo y lo vamos a tener aquí en el canal desde ahora en más. Así que nuestro agradecimiento para él y que muestra un poco para que sigamos tomando un poco lo que es la responsabilidad de la cuarentena aquí en Senillosa. Compartimos Senillosa en cuarentena aquí en nuestro programa. Cuídame. Quédate en casa. Usa barbijo. ¿Esta pandemia? La ganamos entre todos. Pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada y lo que se viene en las próximas horas aquí en la provincia y por supuesto en toda la región. Hola a todos, ¿cómo les va? Para este día jueves a tener paciencia con la humedad y además estos días fríos que estamos teniendo a lo largo de esta semana en la mayor parte del centro y sur argentino. Para el noreste y litoral todavía se mantendrán las temperaturas altas entre los 25, 27 y hasta 29 grados. Cielo parcialmente nublado para la provincia de Misiones, pero el resto de la región cielo mayormente cubierto y además el viento que estará soplando desde el sector norte de regular a fuerte intensidad. Vemos entonces que para el área central de nuestro país tenemos tiempo inestable para todas las provincias, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa con lluvias, tiempo inestable y además ambiente frío durante todo el día, viento que estará soplando desde el sector sur, mínimas entre los 4 y 9 grados y máximas de hasta 13. Vemos entonces que para la región de Cuyo continuará también el tiempo inestable para la provincia de Misiones con lluvias, bastante humedad, mínima de 3 y máxima de 10 grados. También ambiente frío durante todo el día. Para San Juan y Mendoza, cielo mayormente cubierto, también mínimas bajas y las máximas que no van a superar los 11 grados. Para el noroeste argentino, muy ventoso al oeste, viento desde el sector oeste regular a fuerte intensidad. Y vemos entonces que para la mayor parte de las provincias el tiempo estará bueno, con cielo parcialmente nublado, libre de lluvias, mínimas entre los 6 y 10 grados y máximas de hasta 16. En la Patagonia tendremos entonces lluvias para la provincia de Río Negro, cielo mayormente cubierto para la provincia de Neuquén con máximas de hasta 10 grados para la franja norte de la Patagonia, 3 grados bajo cero para Bariloche y 5 grados bajo cero para el este de la provincia de Chubut, pero con cielo parcialmente nublado, máxima de 6 grados. Y para el extremo sur y Malvinas continuará el buen tiempo, cielo parcialmente nublado, ambiente frío durante todo el día, temperaturas por la mañana y por la noche bajo cero entre los 2 y 4 grados y máximas que no van a superar los 5. Además también nevadas en toda la cordillera y precordillera y en algunas áreas urbanas. Pero para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Como siempre, Dios mediante, retornamos
en la próxima entrega. La primera a las 13 horas, la segunda a las 20. Como siempre, el agradecimiento para todos ustedes. Cuídense y nos encontramos en la próxima.